Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, leyenda. Pero antes, sí. Rosendo, permítame, por favor, una colaboración, don Willy, que nos hace el doctor Víctor Calderón. Usted recuerda, bueno, sí, parte del equipo de la receta médica de la Z, y además fue director del Hospital San Lorenzo de los Minas, de la maternidad San Lorenzo de los Minas. Él nos dice, el doctor Calderón, que la Coronavac es la vacuna china que está realizada con la plataforma del mismo virus SARS-CoV-2, virus que está inactivo, por lo tanto no produce la enfermedad. Dice que es de las mejores del mercado, se está aplicando en Brasil con muy buenos resultados y es efectiva en un 95%. Así que gracias al doctor Víctor Calderón por ese aporte. Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, Willy. El saludo, el abrazo nueva vez para don Álvaro Arbelo. La empresa Heineken Pilsner, la fabricante de la famosa cerveza Heineken, está anunciando esta mañana que va a despedir a 8,000 empleados a nivel global tras perder $204 millones en el año 2020 producto de la pandemia. Heineken tiene presencia aquí en la República Dominicana. Aquí hay empleados de la empresa Heineken, ojalá y no sean tocados por este recorte. Aquí hay una empresa que representa la marca Heineken. Sí. Y generalmente se importa o se fabrica bajo su estándar. Aquí hay empleados de la empresa Heineken. Sí, en la empresa a la que tú te refieres, que fabrica cerveza de muchas partes, que van a muchas partes del mundo, aquí hay una empresa que, la Cervecería Nacional Dominicana, hay que decirlo, fabrica aquí cervezas que son distribuidas en diversos países, entre ellas la Heineken. Y hay empleados que trabajan aquí. Lo importante es esa información de que se van a despedir a 8,000 empleados a nivel mundial, y eso producto de la pandemia. Lo raro es que mientras se ha incrementado y estadísticamente está establecido el consumo de alcohol en medio de la pandemia, en términos estadísticos, y estamos hablando del consumo de cerveza y de los distintos tipos de ron y whisky. Sí, pero Heineken anuncie parece que una caída de Felipe, su parece, y Rosendo, amigos oyentes, que el tema del aumento, que es así, el aumento de bebidas alcohólicas, parece que está dado más a las bebidas calientes. Okay. No sé en qué tendrá que ver, pero el consumo de ron, el consumo de whisky, el consumo de esos tipos de alcoholes que son bebidas calientes, es lo que más ha aumentado. De hecho, aquí me trajeron una cosa grabada ahí de una monstruosidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, coño? ¿Qué pasa en nuestro país? Donde había una fiesta urbana de madrugada, y el que estaba ahí subido en el escenario y bajaba y subía, un individuo bajo los efectos de la droga, coño, y además un rostro impenetrable de lo desagradable, parecía una careta, una vaina. ¿Sabes lo que hacía el tipo? Yo ni iba a hablar de eso, le dije a esa persona, se lo dio a la doctora García, pero me enseñó a mí. Andaba con una botella de ron, se metía la botella de ron y bajaba media botella, después echaba ron en la boca y así, y se lo echaba al público no, a la chusma que estaba en esa fiesta, y había que ver aquello. Decía, pero esto no puede ser, por Dios, en mi país. Un individuo con una botella de ron pegado, media botella se bebía, y parte de la otra se la escupía al tigueraje que estaba ahí. No joda, hombre. Don Álvaro, ¿cómo se llama ese artista, ese individuo? No, hombre, no, que yo ni sé cómo se llama. Un tigre ahí, una chusma, una basura. ¡Qué barbaridad! Felipe, mira, tú hablas de que se está consumiendo más. Tú te puedes llevar un par de cervezas a tu casa, pero en realidad el gran negocio del alcohol en el mundo está en el consumo que se da en las barras, en los restaurantes. ¿Cuál es la razón que da Heineken? Este no era mi tema, pero me llamó la atención verlo, lo están poniendo a último minuto. Estima que a finales de enero
menos del 30% de los establecimientos comerciales, dicen ellos, dígase pub, bares, restaurantes en Europa sobre todo, pubs, bares, restaurantes que operaban en Europa, que es su mayor mercado, bueno, pues más de un 30% han cerrado. Y esto se está replicando también en otras regiones del mundo. O sea, hay un 16% de manera global en la reducción del consumo de la cerveza Heineken, y eso obliga a esa reducción de personal. Aunque se trate de una marca, por lo menos algo positivo nos trajo la pandemia, una reducción del consumo de alcohol. Pero entonces una reducción de 8.000 es una pena que se pierde empleo, que se pierda sustento, y al final eso tiene un efecto multiplicador en familias y en las economías. El tema del alcohol ya es un tema simplemente de concienciación y de regulación. Qué pena que se pierdan esos empleos. Yo me quiero referir a la presión que está recibiendo el gobierno del presidente Luis Abinader con el tema de la creación de empleos, sobre todo para darle cabida a la base, a la dirigencia media de base del Partido Revolucionario Moderno. Dicen, le llaman el ejército que sale a buscar los votos para llevar a un partido al poder. Y de esa manera es como lo están reclamando. El presidente Abinader prometió en campaña crear 600,000 nuevos empleos formales. Lo prometió varias veces, incluso en presentaciones especiales. Recuerdo un encuentro con los sectores empresariales del país, donde él habló de la creación de esos 600,000 empleos. Hay una situación que se está replicando ya hasta a nivel internacional en términos de reclamos al gobierno del Partido Revolucionario Moderno para que comience a darle cabida a los cientos de miles de dirigentes y militantes de ese partido que contribuyeron al triunfo. Hasta en Nueva York ya se han realizado protestas, manifestaciones, reclamos al gobierno dominicano para que aparezcan esos empleos. Es un escenario sumamente difícil porque fíjense, y por eso yo cuando veo esta información de esta empresa cervecera holandesa hablando de que va a despedir a 8,000 empleados porque la pandemia le ha golpeado de manera muy, muy ruda, y entonces uno ve la situación aquí en la República Dominicana. En Nueva York, dominicanos, dirigentes, militantes del Partido Revolucionario Moderno, quejándose de que no se le está dando participación y quejándose de que, bueno, los dirigentes de alto rango del PRM, todos están en el gobierno, muchos de sus familiares están en el gobierno y no aparecen los empleos para las bases. Estoy viendo uno crucificado aquí en una cruz. Que debo decir, Rosendo, que ciertamente esa es una situación de problema general. Sin embargo, lo de que los miembros y dirigentes están nombrados y que la base no es del todo así. Por ejemplo, en la capital dominicana hay 58 zonas y tú en tu época anterior tuviste mucho contacto con la vida política y tú sí conoces esos temas. Claro que sí. En cada zona tú tienes que solo dirigentes orgánicos hay 21, desde un presidente hasta un secretario de X, oye, para no mencionarlo todo. Cada uno de esos dirigentes, tú tienes que, si tú multiplicas 21 por 58, tú tienes por lo menos 700 personas con un equipo de trabajo. O sea, la realidad es que hay una situación bien compleja y es que no se ha producido un proceso de desvinculación en la misma medida que pueda permitir entonces la nueva contratación de esos dirigentes. Tú tienes casos de algunas instituciones que contrataron en principio el gobierno una poca cantidad de dirigentes, de personas, de recursos humanos nuevos, y al final ha habido un proceso en el que las cosas se han detenido porque no han podido, en algún caso, pagar
prestaciones todavía de lo que ya desvincularon, y en otro caso porque han tenido el entaponamiento del proceso administrativo que lleva el Ministerio de Administración Pública del MAP, que se la ha puesto en China a los ministros y a los directores, que se ha convertido en una traba para la contratación y la inserción de los talentos nuevos de los dirigentes del partido, que no es un tema de base, es un tema de talento humano, de gente que estuvo haciendo 8, 12, 14, 16 años actividad y también preparándose para que generen una gran oportunidad, y hoy día le ven la cara al que pelearon, al que debatieron, al que enfrentaron políticamente durante tantos años, le ven la cara, riéndosele en la cara, sacándole la lengua, y usted todavía esperando una oportunidad. Eso es bien fuerte. Si lo dices tú, que eres un dirigente importante del Partido Revolucionario Moderno, legislador de esa organización política, eso tiene mucho peso. Aparentemente algunas entidades gubernamentales se han erigido en especie de compuertas, de represas, para que el gobierno pueda comenzar a darle cabida a gente en la administración pública. Las exigencias que se están haciendo en términos de las cualidades que debe de presentar la gente, de si califica o no para esa posición en la que se le quiere colocar, eso se está convirtiendo en un valladar realmente, y aparentemente habrá que tomar decisiones para gobernar en algún momento y dejar un poco de lado todo ese tipo de política, de la ética, de la transparencia y todo eso que de alguna manera la sociedad civil le ha querido obligar como política al gobierno del presidente Abinader. En algún momento habrá que comenzar a entender que eso es bueno, pero en determinadas circunstancias no es completamente aplicable, o por lo menos no es aplicable en toda la extensión en que se pretende. Entonces, hablo de Nueva York, vi la protesta ahí, veo un elemento crucificándose en Puerto Plata, aunque claro, crucificándose de manera muy particular, subido en una latica y con la mano puesta sobre la cruz. No vi clavos ahí, ni vi nada, pero crucificándose en Puerto Plata. Vi una protesta desde la montañosa zona de Constanza, también la dirigencia local del PRM solicitando al gobierno que ayude a la base, y veo una opinión que es la que más me motiva a este comentario, porque uno entiende las dificultades y las limitaciones que tiene el gobierno, y uno no le puede pedir al gobierno, por ejemplo, que llene las instituciones públicas de botella y de gente que no se necesitan, pero de alguna manera hay que comenzar a articular y a obviar algunas cosas para poder comenzar a colocar a la gente. Esta opinión que da el ingeniero Ramón Alburquerque, un hombre muy calificado, políticamente muy avesado, y que yo entiendo que no está bajo ninguna circunstancia tratando de rivalizar con la dirigencia actual del Partido Revolucionario Moderno. Agregar, Sí. mi amigo Rosendo, productor del programa Los Sabios de la Z, los domingos de 8 de la mañana a 12 del mediodía, que es uno de los mejores programas que se hacen en la radio en nuestro país. No está Ramón Alburquerque tratando ni de rivalizar con la dirigencia del PRM, y mucho menos con las políticas desde el Palacio Nacional, con el presidente Abinader, pero sí... Escúchame, Rosendo, Sí. querido colega y amigo. Ya, Ramón, quizá lo que voy a decir no es para justificar su actitud ni que se debe a eso, porque es un hombre que está por encima de esas cosas, pero a él lo nombraron en un cargo. Él dice que había acordado con el presidente, ¿verdad?, Luis Abinader, ser la figura principal de ese cargo como administrador general. Pero entonces, ¿qué sucede? Que parece que el jefe del Estado tenía compromisos también con otra persona de la misma calidad o parecida y del mismo tema.
y entonces esa persona fue nombrada presidente de esa institución. O sea que en cierto modo Ramón quedaba por debajo y él no quería a nadie por encima de él. Sí, a Ramón lo nombraron presidente del Consejo de Administración de la empresa de generación hidroeléctrica de la EGI, y él rechazó ese cargo. Pero yo no creo. No, administrador general. Y entonces nombraron a otro presidente que lo colocaba a él por debajo, y él no aceptó, porque él dice, tú se lo puedes preguntar, porque eso no es nada. Él dice que él habló con el presidente de que quería ser la figura número 1 de ese departamento. No, pero ciertamente, don Álvaro, la narrativa que usted hace es correcta. Lo único que sí que la posición era presidente de consejo de administración y la otra persona entonces era el administrador. Él entendía que debía estar como administrador. Y más que administrador, él es un hombre de rango de ministro, es una persona que ha jugado todas las posiciones públicas con alto desempeño, es una persona con altísimas capacidades. Sin embargo, el presidente Abinader jugó a una transición de facultades, de liderazgos, y bueno, no es fácil. Luis llega al gobierno en un pacto con importantes partidos, en una alianza que también tiene mucho que ver con sociedad civil, con mucho compromiso, con un gobierno que viene presionado por una pandemia. No es fácil. En cuanto a esa parte, era imposible que todos tuviéramos lo que quisiéramos tener. El tema en cuanto a los empleos sí es un tema. Lo que ha tocado Rosendo Tavares hoy es un tema nodal. Porque lo que resulta es que hay una parte importante de los ministros y directores generales que están en el aire, don Álvaro, que están desconectados, que no le cogen teléfono a nadie, que no le cogen presión de ningún tipo a nadie, que te dice, bueno, yo tengo más presión que tú. Y al que le rayaron su cara, como a uno que anda en la calle, que hay solamente 15,000 y pico de gente que votó y te rayó la cara a ti, que sabe dónde uno vive y que uno conoce sus necesidades, las hambres que pasaron detrás de un sueño. Y que tú le digas hoy, 6 meses después, que tiene que esperarte, que mire que el otro, y el que lo enfrentó en el barrio, en el callejón donde vive, entonces ese le saca la lengua y se burla de eso y te dice, no te preocupes. Tú sabes también, colega y amigo, y escúchame Rosendo que vuelva a interrumpir, está lo siguiente, pienso yo, de altos funcionarios, ¿verdad?, que no se atreven a nombrar a alguien. Vamos a suponer que no sea una persona de conocimientos profesionales, técnicos, administrativos, educativos, lo que sea, y nombrar a esa persona, ¿verdad?, en una mini botella, vamos a decir, en una botellita, entonces piensa que hay medios que le van a caer encima. Este está en lo mismo de PLD, del gobierno anterior, nombrando botellas, ahí nombró, tú me comprendes, también hay eso, porque te voy a decir una cosa, y me la voy a jugar. Las botellas son necesarias para cubrir el déficit de empleo que hay que darle a los ganadores, a los que ganaron con un partido. Y además, el dinero de las botellas no es necesariamente para drogas. Hay dinero de botella para personas que no pueden trabajar por su edad o porque están enfermos. Cuidado con eso de los prejuicios y los miedos a ciertos medios libelosos que te pueden caer encima de que pues, tú estás nombrando botellas, que sé yo qué, ¿verdad? Y ellos que dicen eso fueron grandes beneficiarios de otros gobiernos. De manera que termino esta parte, esta interrupción innecesaria, diciendo que hay que tener cuidado con eso, como el caso de Hito Bisonol, amigo Hito, que canceló 4.500 personas y dijo que son botellas, pero que la va a mandar a otro departamento para que depuren a ver si son botellas. Coño, pero tú no dices que son botellas, que la vas a cancelar. Además, de esas 4.500 botellas de las que dependen, yo hice el cálculo aquí, 319,000 personas. ¿Cuántos de esos reciben el dinero de la botella para mantenerse vivos? ¿Y cuántos de esos son botellas porque no pueden trabajar? Yo, don Álvaro, creo que lo que usted está planteando
es que las denominadas botellas en un país como el nuestro son parte de la gobernabilidad. Poner a la gente de alguna manera en cierta capacidad para llevar comida a su casa. Esos son dineros que se van no a los colmadones, no a los restaurantes, no, esos son, porque quienes los reciben son gente necesitada. Y eso donde va es a suplir necesidades en hogares humildes de este país. Ahora, como ya eso no se quiere hacer, han dejado todos los huacales vacíos, ya sacaron a todas las botellas, los huacales están vacíos. Como eso ya no se quiere hacer por miedo a los ataques a lo que usted se está refiriendo, y por miedo a las organizaciones que están llevando de mano, de alguna manera, a los gobiernos de este país, y por miedo a las famosas redes sociales, aquí se está olvidando un poco el tema de la gobernabilidad. Bueno, esa es la diferencia, Rosendo, entre el gobierno ideal, que está metido en tu cabeza, y el gobierno real, que son esas realidades sociales que tú, como dice Aníbal, palpa en el día a día, en los barrios y en nuestras calles de la capital y del interior del país. Ahí está la diferencia. Y qué bueno que eso ha ocurrido, porque cuando yo siempre, el otro día le decía a unos amigos, lo mejor que le pasó al PLD fue salir del poder, porque ahora los que han llegado al poder van a entender más la realidad de la sociedad dominicana. Una cosa es el gobierno ideal, lo que te dice la sociedad civil que quiere gobernar desde un gabinete, desde una oficina con aire acondicionado, y otra cosa es a los que le toca aplicar política pública, mantener la estabilidad política y mantener la estabilidad social. Yo quiero que el portal me atribuya a mí todo lo que acaba de decir Aníbal Díaz, que sabe lo que está pasando en este país ahora mismo, sabe por qué lo dice, sabe que hay organismos, instituciones de este país que se están convirtiendo en retranca para que el gobierno camine, para que gobierne. Eso es lo que está pasando. Entonces, esto que dice Ramón está conectado específicamente con eso. Mientras los precios de los productos de primera necesidad están subiendo de manera vertiginosa, mientras se continúan aumentando los precios de los combustibles, toda la semana aumentando los precios de los combustibles, y mientras, como dice él, el gobierno no se despegue un poco de la oligarquía que también está enquistada en este país, enquistada en los sectores de decisión ahora mismo desde el punto de vista gubernamental. Como dice Ramón, esta gestión que debería estar proyectada para 8 años sin dificultades en función de la manera en que llegó al poder, esta gestión, Ramón dice que podría ser de corta estadía en la administración del Estado si no se resuelven esos problemas que hay, si no se le busca qué hacer a la gente. Vamos a construir las carreteras que están anunciadas, vamos a iniciarlas. Las obras que se están dando los picazos, uno hoy, otro mañana y otro pasado mañana, vamos a iniciarlas, esas obras. Así es como se le busca empleo a la gente. El gobierno tiene que comenzar a movilizarse para que la gente trabaje. De lo contrario, lo que está diciendo Ramón podría materializarse en corto tiempo. Llévatelo, Kelvin.